Hola mis queridos y mis queridas Sagitario, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti, para el amor y para mis solteritos y solteritas. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi Sagitario. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial del Arcángel Gabriel. Recuerda que si tu signo lunar, ascendente o Venus en Sagitario, esta lectura también es para ti. Mi signo ascendente es Sagitario, entonces siempre los escucho también. Tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta, Sagitario, tan claramente que soy yo, te dice el Arcángel Gabriel. Pero sabrás que es mi influencia lo que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y de abundancia en tu hogar. ¡Wow! ¡Qué promesa tan hermosa!, ¿cierto, mi Sagitario? Para ti en esta ocasión. Te anuncian paz, abundancia, felicidad en tu vida, en tu hogar. Vamos a comenzar esta lectura con el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. También te quiero invitar a que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like a este video, activando todas las campanitas y siguiéndome en mis redes sociales. Vamos a preguntarle al tarot qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Bueno, vamos a ver qué dice. Tu persona especial está como en un va y viene, pero no un va y viene porque tú lo tienes loquito, loquita. Tiene un delirio muy grande por ti. Es un apasionamiento que nunca había sentido tu persona especial por absolutamente nadie. Dice mi querido Sagitario de Fuego que eres esa persona que enciende la llama, que enciende su vida al 100%. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Lo mejor. Espera que tú seas una persona romántica, que le defiendas, que seas esa persona que esté ahí al 100%. Tu persona especial es una persona bastante pasional, bastante apasionada. Diría yo que puede ser una persona del signo Cáncer o del signo Piscis o también del signo Escorpio. Es una persona que espera de ti todas esas cosas, pero se siente como muy inseguro, muy insegura de ti. Dice que a ratos te ve como muy disperso o dispersa, o son sus imaginaciones lo que lo llevan a esa inseguridad, a esa persona. Es alguien que muy seguramente tiene heridas de su infancia, de su pasado, de abandono, y lo llevan a ser así como tan pasional, como que es una persona que se quiere entregar, pero a ratos sí, pero a ratos no. Tú un momento le ves como las ganas y como que a la larga como que no es tanto contigo y con las demás cosas que en realidad hace esta persona. ¿Listo? ¿Qué me les espera en un futuro más bien cercano? Demasiados chismes, demasiadas cosas alrededor de ustedes, la pérdida de la confianza y el deseo de uno de ustedes dos de alejarse, de irse, de apartarse de la persona con la cual está. Vamos a ver de quién se trata en esta ocasión. No se trata de ti, se trata de tu persona especial. A la larga van a poder más sus sentimientos, sus celos, sus inseguridades y el temor de perderte. A la larga es una persona que se va a dejar llevar más por sus impulsos, por sus imaginaciones. Si es una persona en la cual tú realmente quieres y con quien quieres construir algo, habla urgentemente con tu persona especial acerca de esta situación, de sus inseguridades, de sus arranques, porque tiene sus arranques de celos, sus arranques de amor y todas estas cuestiones. Pregúntale, bueno, ¿has tenido malas relaciones o tienes miedo, mucho temor? Mira, vamos a buscar a alguien que nos colabore con esto y solucionen esa situación así, porque si no, o sea, si no la situación, si esta persona no mejora esto, la situación tiende a irse para abajo definitivamente, y no es que seas tú el culpable, no, ni tu persona especial tampoco es el culpable de esa situación, pero sí es responsabilidad de quien tiene estas heridas de sanar eso, para que de ahí en adelante tenga una buena relación, porque si no, las cosas van a seguir, lo que va a cambiar es el rostro, pero las relaciones van a ser las mismas para esa persona. Consejo de tus guías espirituales: que sean los dos una fortaleza en este momento, que sean más que novios, sean amigos en este instante, que se reconcilien, que no echen, que no den por perdido
la relación de ustedes, si logran sanar lo que está delante de ustedes en este momento, qué tal que esto no solamente sea de tu persona especial, sino que sea de los dos. Entonces te dice este angelito, no es tiempo de culparse, es tiempo de rectificar, es tiempo de sanar, es tiempo de caer en cuenta de que lo que les está sucediendo ahora ha sucedido antes, contigo, con tus antepasados, que te ha sucedido desde tu niñez, desde hace mucho tiempo, que a tu abuelita le pasó lo mismo, que tus hermanas tienen el mismo tipo de relaciones, entonces ya ves que si es un patrón, entonces puedes buscar no solamente la sanidad tuya, sino de tus ancestros y de tus descendientes de aquí en adelante. Es una oportunidad, diría yo, este tipo de relaciones así conflictivas, bueno, a menos que se vayan a las manos, ¿no? La cuestión violenta, pues ahí sí hay que salir corriendo, pero si no, pues si existe algún tipo de, de este tipo de patologías, son cuestiones tratables. Pero si tú ya sientes que esto se te sale de las manos, que tú no puedes con esta pareja, que no puedes con esta situación, con mucho amor, con mucha sabiduría, aléjate de ahí. Bueno, eh, tienes esas dos opciones, alejarte o quedarte con esta persona. Alejarte, sanar, quedarte, sanar. En las dos opciones hay que sanar. Bueno, si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir mi pareja y yo sanamos y triunfamos. O escribe está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos a ver a mis solteritos y mis solteritas, aquello que tú tienes en tu cabeza, o si no estás soltero o soltera y quieres averiguar algo diferente de el amor. Bueno, viene un viejo amigo a tu vida, una vieja amiga a tu vida, viene con cosas nuevas, tal vez alguna propuesta de negocio, algo en lo cual a ti te va a ir muy, muy bien, te va a generar muchísima confianza, muchísima fortaleza en tu familia. Si tú estás esperando emprender algo nuevo, algo diferente, este es el momento indicado de hacerlo. Hay una persona alrededor tuyo que te ha querido arruinar. Aleja ese personaje de tu vida ya mismo, porque es una persona solamente envidiosa. Es una persona que lleva como mala energía, como mala vibra alrededor donde tú estés. Pero te digo que esa persona es alguien que se va a tener que verte triunfar, te va a tener que ver surgir muy, muy adelante, porque mira, esta carta me anuncia éxitos, me anuncian cosas nuevas, cosas diferentes, me anuncian que tú llevas como a un escalón diferente, más alto, de prestigio, de dinero, de muchísimas cosas que tú habías estado esperando desde hace muchísimo tiempo y que no habías tenido la suficiente confianza para hacerlo, porque como que eras como muy tímido, muy tímida al respecto de esa situación, pero que ahora tú te vas a plantar como un rey, como un emperador, como una emperatriz en la situación en la cual tú estés viviendo. Y dice que es más relacionado con cuestiones materiales, ¿no? Que son cuestiones terrenas en lo que tú vas a surgir. Es una victoria que te va a dar paz, que te va a dar mucha tranquilidad, que te va a llevar a cumplir sueños y proyectos que tú has tenido desde hace mucho tiempo. Esto es como una recompensa o como ¿cómo te digo? Como que el universo vio que tú estabas sufriendo ya demasiado, demasiado y dijo, no, bueno, ya estuvo bueno para mi querido Sagitario, es momento de hacerle surgir, es momento de hacerle renacer de entre las cenizas y que la justicia llegue a su vida, especialmente las cosas justas, las cosas buenas, las cosas que tú tantas veces has deseado y has pedido, esas cosas llegan para ti a tu vida. Bueno, mis queridos y mis queridas Sagitario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad.